¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Mateo. Estamos a través de la lectura, la enseñanza, la reflexión de este maravilloso evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 8 y estamos saliendo del primer discurso del Señor. Estamos en el Sermón del Monte, saliendo del Sermón del Monte, y estamos tomando el curso a través de la sección de en medio. Ya ven que fue la presentación de Jesús, el ministerio de Jesús y después la pasión de Jesús. Estamos en el ministerio público de Jesús y hoy tenemos el primer milagro aquí en este capítulo 8. Y bueno, si les parece, vamos a leer. Hoy tenemos los versos 1 al 4. Mateo, capítulo 8, versos del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía, palabra clave en esta sección, mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Tenemos una palabra de oración. Señor hermoso, gracias nuevamente por esta hermosa oportunidad que nos das de estar alrededor de tu preciosa palabra. Abre nuestros ojos, lo que siempre oramos, para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen, como por tu espíritu. Oramos esto y más, los semillosos quienes decimos así sea. Amén y amén. Al comienzo del ministerio público de Jesús, tal y como nos lo narra Mateo en el capítulo 4 de su evangelio, encontramos un interesante verso en el que podemos observar con detalle el ministerio de Jesús en Galilea. Capítulo 4, verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, en primer lugar, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En los capítulos 5 al 7 hemos podido disfrutar a detalle las enseñanzas de Jesús contenidas en este grandioso sermón conocido como el Sermón del Monte. Ahora, en los capítulos 8 y 9, el segundo componente. Mateo nos presenta una colección de milagros que no solo confirman sus enseñanzas, sino que ponen al descubierto su identidad, su autoridad. Ahora, la narración que Mateo hace de estos milagros, comenzando con este primer milagro, el del leproso, son presentados también por los evangelistas Lucas y Marcos. Y parece que Mateo los abrevia. Parece que Mateo los deja desprovistos de detalles. Y esto es completamente intencional, no es que le faltó imaginación o este gran copista Mateo, que sabía usar muy bien su pluma, repito, dejó desprovisto de detalles estos milagros, sino que él no quería que estos detalles distrajeran a su audiencia otra vez de la identidad y de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, siguiendo el estilo del Evangelio de Mateo, enfoquémonos en Jesucristo. ¿En qué? En el poder de Jesús. 4 cosas en relación al poder de Jesús. En primer lugar, por algunos es ignorado. En segundo lugar, es creído por este leproso. En tercer lugar, es liberado por el mismo Jesús. Y en cuarto lugar, es testificado. Verso 1, ignorado. Verso 2, creído. Verso 3, liberado. Y verso 4, testificado. El poder de Jesús. Ignorado. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía, y yo le pongo entre comillas, le seguía a su puro estilo esta multitud o mucha gente. Este verso sirve como una transición a esta nueva sección, repito, en la que Mateo enfatiza el poder de Jesús, presentándonos en estos 2 capítulos 10 diferentes milagros. Y el número 10 en la Biblia es interesante porque nos habla de autoridad. Comenzando,
pues por los 10 mandamientos, nos habla de la autoridad del Señor, las 10 tablas, perdón, en las 2 tablas, los 10 mandamientos, las 10 plagas, quiero decir, con las que Dios juzgó a Egipto. ¿Qué más podemos pensar por allí? 10 hermanos de Amán fueron juzgados, decapitados en el libro de Ruth. 10 leprosos sanados por Jesús, 10 cuernos en la bestia que sube del mar, y así sucesivamente. Estos 10 milagros pues muestran que Jesús, mucho más que un simple exorcista, porque eso es lo que pensaban los fariseos, que por Belcebú, el príncipe de los demonios, él liberaba a las personas. Mucho más que un exorcista, Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, aquel con plena y completa autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, si bien esta sección comienza enfatizando el poder de Jesús, es importante leer, marcar y reflexionar acerca de estas 9 menciones que Mateo hace acerca de seguir a Jesús. En sus casas, ya en la noche, durante la semana, en el capítulo 8 y 9, vamos a leer y vamos a encontrar, yo lo marqué en mi Biblia en verde, se los enseño, verde, 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 verde. Las 9 secciones donde en estos 2 capítulos se repite esto de seguir a Jesús. Y es que para Mateo el discipulado es un tema central, repito, para Mateo es un tema central, el seguir a Jesucristo. Por tal razón, el leer estos 10 milagros en estos 2 capítulos, podemos darnos cuenta que la fe y el discipulado van de la mano. Es imposible separar el uno del otro. La fe, pues, esta fe de la que nos habla Mateo, se trata de una completa y absoluta dependencia, completa y absoluta confianza en el poder de Dios. No es una fe casual como la de la multitud, es una fe completamente intencional en la autoridad de Jesucristo y su gran poder. Y de eso nos van a hablar estos 2 capítulos. Ahora, este verso 1 nos dice que mucha gente le seguía y es precioso por un lado ver que Jesús tuvo siempre compasión por las multitudes y aún en este retiro de enseñanza, el Sermón del Monte dirigido exclusivamente a sus discípulos, él tuvo, como mencionamos hace algunas semanas, siempre un ojo puesto en la multitud, dándoles una oportunidad para que tuviesen a través de su palabra una hermosa, repito, revelación de su identidad. Ahora, las multitudes supieron quién era Jesús. Ellos sabían a quién estaban siguiendo, verso 1. Si las multitudes solo se admiraban de su mensaje, ¿cómo podrían responder al poder de Dios? En el siguiente capítulo, Mateo registra la desafortunada respuesta de esta multitud. En el capítulo 9, verso 33, dice, la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero esa no es la clase de respuesta que Jesús estaba buscando. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Por lo tanto, la fe en el poder de Dios y el discipulado es un tema central para Mateo. Y Mateo pone esta respuesta casual que no es la que Jesús busca y tristemente es la que encontramos en muchos creyentes casuales que se maravillan, que dicen, wow, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, pero no hay arrepentimiento y fe en Dios. La multitud necesitaba saber que Jesús no solo tenía un gran mensaje, sino que venía a cumplir con una gran misión, extender su reino, en primer lugar, a los marginados entre los judíos. ¿Quiénes son ellos? El primer milagro, los leprosos. El segundo, los gentiles. El tercero, las mujeres. Esta demostración de compasión y de poder, al parecer, no fue suficiente para que esta multitud, admirada por las enseñanzas de Jesús y maravillada por su poder, pudiera ver en él al Dios de Israel hecho carne.
de tal manera que dejando sus proyectos de vida temporales, egoístas, pudieran seguirle de todo corazón. El poder de Dios, pues, desestimado o ignorado por las multitudes. En segundo lugar, el poder de Dios creído por este leproso. Vamos al verso 2. Si siguen la lectura conmigo. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El término lepra era aplicado a una variedad de enfermedades en la piel e incluso a una condición de inmundicia que afectaba, fíjense, la ropa y afectaba aún las casas, según el libro de Levítico en el capítulo 13, versos 47 y 48 y 34 al 53. La lepra hacía a aquella persona que la padecía un foco transmisor, un foco infeccioso, por lo cual esta persona era considerada padre de inmundicia. El leproso era literalmente un cadáver viviente, puesto que era capaz de contaminar personas y objetos dentro de su mismo ambiente. Las leyes acerca de la lepra solo se enfocaban en prevenir que la lepra se esparciera, pero nunca se enfocaban en la cura, porque para la lepra, en el sentido bíblico, no había cura. Ahora, para entender estos milagros en esta sección, necesitamos por un momento desprendernos de las presuposiciones médicas. Yo sé que hemos escuchado muchas explicaciones médicas acerca de la lepra, pero necesitamos estas dejarlas a un lado. En el caso de la lepra, dejar de lado las causas que la originan y también dejar al lado su posible cura en el siglo XXI, para poder entonces considerar el trasfondo de aquella sociedad gobernada principalmente por, repito, presuposiciones, pero presuposiciones bíblicas, en la que se implicaba que la lepra era infligida por Dios como una retribución directa del pecado. Un ejemplo de ello son los hermanos de Moisés. Déjenme leerles Números capítulo 13, los versos 1, el verso 9 y el verso 10. Números 13, 1, 9 al 10. Y entonces en el pensamiento bíblico vamos a enfocarnos en esa historia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El verso 9 dice: entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, verso 10. Ahora, más importante que esto, familia, es el hecho de que en la Biblia Dios es el único que puede curar la lepra. ¿Recuerdan la historia de Naamán el sirio? Este era un general muy importante en el gobierno de Siria. Era muy estimado, era muy valiente, pero, ¿recuerdan? Era leproso. Y tenía una criada hebrea que le habló de un gran profeta de Dios que podía curarle. Entonces, por recomendación de su criada y con el permiso del rey de Siria, con el permiso del rey de Siria, fue con cartas al rey de Israel que decían de la siguiente manera. Segunda de Reyes 5, versos 6b y 7a. Yo se los leo, no tienen que buscarlo, para que escuchen la historia. Cuando lleguen a ti estas cartas, está leyendo el rey de Israel lo que le escribe el rey de Siria. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Repito, más importante que las presuposiciones bíblicas acerca de la consecuencia de la lepra, la Biblia dejaba en claro que la lepra solo la podía limpiar ¿quién?
Dios. El rey se frustró y dijo, pero ¿cómo se atreve este rey a pensar que yo puedo sanarlo? ¿Acaso yo soy el Dios de Israel? Aquel que da vida, aquel que quita la vida. Cuando el mismo Naamán fue sanado, al seguir con humildad las indicaciones del profeta Eliseo, cosa que le costó un poco de trabajo, volvió al varón de Dios, Eliseo, él y toda su compañía, y se pusieron delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Repito, estas son las palabras de Naamán una vez que fue sanado, no por el profeta, sino por el poder de Dios. Ahora, la petición de este leproso en nuestra historia contrasta, desde mi perspectiva, la tibieza y la casualidad con la que la multitud seguía a Jesús. El leproso no le dijo al Señor, bueno, si tú puedes, pues sáname, ¿no? Eso hubiese sido la petición de la multitud, repito, algo tibio, algo casual, dejando al azar o a la fortuna la respuesta de Jesús. De entrada, este leproso se dirige a Jesús con el título mesiánico, de entrada se postra. De entrada se pone de rodillas y toma la actitud que todos un día tomaremos cuando Él se manifieste visiblemente. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nadie que tuviese una revelación del poder de Dios y de la identidad de Jesucristo pudiera mantenerse en pie. Por lo tanto, de que este leproso empieza bien, se postra, pero repito, no expresa una fe casual. Si tú puedes, pues límpiame, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo? Si tú quieres, porque de que puedes, puedes. Él reconoció que quien estaba frente a él no era otro, sino el mismo Rey del universo, creador del cielo y de la tierra, el único con derecho y autoridad absoluta sobre la enfermedad, sobre el pecado y sobre la misma muerte. La pregunta acá para nosotros, discípulos de Jesucristo, amigos que nos acompañan en esta oportunidad, ¿quién es para ti Jesús? ¿Un obrador de milagros? ¿Un exorcista? ¿Alguien en el que puedes poner una fe casual? ¿Un hombre más en medio de todo el santoral del año a lo mejor? Un nombre más, quiero decir. Uno más entre todas las opciones que pudiésemos tener, que si puede, pues puede actuar al azar. Para este leproso Jesús era el Shaddai, esto es el Todopoderoso, Dios mismo hecho carne, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de amor y lleno de verdad. Mientras el poder de Dios era ignorado por la multitud, era creído por este leproso y también este poder era liberado por Jesús. ¿Me acompañan en la lectura en el verso 3? Vamos, verso 3. Mateo 8, verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús extendió la mano y le tocó. Naamán, el general sirio, pensó que Elías alzaría sus manos al cielo mientras hubiese invocado el nombre de su Dios para entonces tocarle y sanarle de la lepra, según lo manifiesta Segunda de Reyes 5:11. Moisés clamó a gran voz a Dios pidiéndole con todo su corazón que sanase a su hermana de esta terrible lepra producto de su pecado en Números 12:13. Pero Jesús no alzó la voz ni levantó las manos al cielo. Sus manos que extendidas serían clavadas en el madero al llevar él mismo nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Esas manos fueron las que Jesús extendió para tocar a este leproso y para decirle, quiero ser limpio. Ahora bien, Jesús no tenía que tocar a este leproso para sanarle, ¿o sí? Repito, Jesús no tenía
que tocar a este leproso para sanarle. Jesús, el Dios hecho carne, en Génesis 1:3 se nos dice acerca de él, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Evangelio de Juan nos dice que todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue alguna vez hecho. El Salmo 33:9 nos dice, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No tenía que haber tocado al leproso. ¿Cuánto tiempo piensas que este hombre el leproso pudo haber pasado hasta el momento en que volvió a sentir en su cuerpo la expresión de afecto de otro ser humano? ¿Cuánto tiempo piensas? Estas personas eran recluidas, eran confinadas, eran separadas, eran apartadas, eran arrancadas de todo lo que había sido su derecho, su propiedad, por su condición de inmundicia. Repito, ¿cuánto tiempo crees que este hombre pasó sin recibir contacto físico de alguien? Bien. Todo lo que él podía percibir hasta ese momento era la condena y el rechazo de la sociedad judía al escuchar, ¡leproso! ¡Leproso! Pero Jesús, sin establecer moldes, sin prescribir ritos o patrones, se aproxima a él y se aproxima a mí y se aproxima a ti de la manera que más tú, yo y el leproso le necesitamos. En el caso del leproso, es un toque de su mano. ¿Cómo se acercó el Señor a ti cuando te dijo, o mejor dicho, cuando te dio fe para creer? ¿Cómo se acercó a ti? A muchos de nosotros se ha acercado en medio de una crisis, pero benditas crisis, tratos siempre de misericordia para llevarnos con cuerdas de amor al conocimiento maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios, para manifestar Él todo su poder y todo su amor. Quiero ser limpio. Jesús simplemente contestó la pregunta, si quieres, tú puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Quiero ser limpio. ¿Se acuerdan que Jesús había extendido una invitación para pedir y recibir, para buscar y encontrar, para tocar y ser recibido? Ahora alguien entre la multitud se atreve a creer con el poder, en el poder y en las palabras de Jesús, al punto que responde a esta invitación. Y la pregunta es, ¿responderás tú a la invitación de pedir? Este leproso lo hizo. Y esta invitación, familia, está vigente. Estamos tan felices como familia en la fe de ver a Pedro Castro tan lleno de salud, tan lleno de vida, por semanas y semanas en nuestra reunión de oración, Semilla 360 que hoy tuvimos. Hoy escuchamos a un Pedro vigoroso, a un Pedro nuevo, a un Pedro lleno de fe, un Pedro orando por las personas a su alrededor que no conocen a Cristo. Él estaba de repente creyendo, pero Dios sosteniendo su fe y obrando un milagro increíble. En otra ocasión, o si se acercan el sábado a nuestra reunión de oración, conocerán más la historia de Pedro y de su esposita Gaby, de sus preciosos hijos, pero nosotros estamos tan felices y damos tantas gracias a Dios por su respuesta a favor de Gaby y Pedro Castro y a favor de todos los que le amamos y a favor de todos aquellos que se atreven, repito, a recibir esta invitación que Jesús nos hace de pedir para recibir. Jesús dice, quiero. Qué interesante, ¿verdad? La multitud echó en sus espaldas esa invitación, pero este leproso no estaba en condiciones de ignorar la invitación de Jesús, la necesitaba y se atrevió a pedir y recibió. Bien. De la misma manera, la vida del leproso de nuestra historia cambió repentinamente. Como hoy, repito, yo vi un Pedro completamente renovado, vigoroso, lleno de fe, lleno de amor. Al instante la lepra, en el caso de nuestro
de nuestro personaje de esta oportunidad que estamos estudiando en Mateo 8, primeros 4 versos. Al instante, la lepra desapareció. ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde el momento que conociste a Jesús como tu Señor y Salvador? Así comienza el camino del discípulo cristiano, con un cambio radical, un cambio de rumbo, un cambio de significado, al poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en la persona y en la obra de Jesús por nosotros, al llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario, habiéndonos sucedido lo mismo que el leproso. Escuchemos lo que escribe Pablo en su segunda carta a los Corintios. Al que no conoció pecado, al que no conoció la lepra, cuando nos toca, cuando lleva nuestros pecados en el madero, por cuya llaga hemos sido curados, dice Pablo, al que no conoció pecado, la lepra, por nosotros lo hizo pecado el Padre. Esto es, se contagió de la lepra, se contagió del pecado, para que nosotros fuésemos hechos limpios, hechos justos por Dios en Jesucristo, 2 Corintios 5, verso 21. Y mientras el poder de Dios es por algunos ignorado, por otros creído, por Jesús liberado, por sus discípulos, en este caso ya el leproso, tú y yo, es testificado. Último verso, vamos al último verso, si siguen la lectura conmigo, verso 4. No le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Al impedir que su fama como simple obrador de milagros, decía yo, se extendiera, Jesús desea que la gente no solo le busque para satisfacer sus necesidades temporales, ya que Él vino a ofrecer mucho más que sanidad física solamente. Vino a ofrecer su vida en rescate por nuestros pecados. Más significativo aún es el hecho de que Jesús le manda a este nuevo hombre a mostrarse al sacerdote y pagar la ofrenda que ordenó Moisés en la ley. Y al enviarle el Señor, está testificando a las autoridades religiosas que el reino de Dios ha llegado, que Jesús es el mismo Mesías prometido, el clímax de las predicciones proféticas. El reino de Dios, repito, se había acercado. Jesús, el único con poderes, con credenciales, con autoridad divina, ya que desde el día en que Eliseo fue usado para sanar a Naamán, ninguna persona en Israel fue sanada de este mal llamado lepra, que repito, en el pensamiento bíblico es Dios el que la inflige y es Dios el que la sana. De manera que este testimonio era increíble. Al examinarlo, estos fariseos y al determinar que él estaba limpio, estaban concluyendo que verdaderamente Jesucristo era Dios con nosotros. Y la pregunta es, ¿serían estos religiosos lo suficientemente honestos para reconocerlo? Hoy en día habrá gente honesta que al presentarle a nosotros el evangelio de Jesucristo decidan arrepentirse de sus pecados y ser limpios de esta lepra que no solamente carcome, corrompe, sino mata y aparta al ser humano eternamente de su Creador. Por último, Mateo pone un fundamento impresionante para nuestra fe, ofreciéndonos como primer milagro en esta sección el de este leproso, que resalta, número 1, el poder absoluto de Jesucristo sobre su creación, así como su gran ternura, gran compasión para acercarse, para tocarnos, para sanarnos de esta horrenda, repito, enfermedad llamada pecado, el cual, también repito, no solo nos separa de nuestros seres queridos, nos aísla más y más, estoy hablando del pecado, sino que tiene el poder para apartarnos eternamente de nuestro Creador en un estado terrible de condenación.
que Dios no inflige, sino que el ser humano desea cuando endurece su corazón. Repito, el poder a la ternura y al amor de Dios en Jesucristo. ¿Oramos? Señor Jesucristo, gracias por ser tan real en la vida de este leproso y gracias por permitirnos vernos en él, tan inmundos, tan sucios, tan alejados, pero Señor, tan cercano, tan poderoso, tan real, tan amoroso. Señor, gracias por tocarnos con tu perdón. Gracias por tocarnos con tu salvación, con tu poder. Gracias por transformarnos en personas nuevas, en personas diferentes. Padre, que creen en tu enseñanza, pero que también creen en el poder que te resucitó de entre los muertos. Señor, síguete manifestando en y a través de esta preciosa comunidad llamada Semilla, de una manera real, cercana, compasiva y de una manera poderosa a favor, Señor, de toda la gente que tú amas y quieres por medio de tu familia Semilla alcanzar. Oramos esto y más en tu precioso nombre y decimos así sea. Amén y amén.